discutir posteriormente, porque hemos venido hablando de voluntad, ustedes han asimilado la voluntad a la motivación. Cuando digo ustedes, en el sentido de que no es una palabra que utiliza Rancière, no es una palabra que utilice Jacotot, en ningún momento aparece motivación allí. Entonces, a mí me surge la pregunta, ya que ustedes han asociado motivación a voluntad, mi pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que debería hacer el docente para motivar? E insisto, estoy utilizando este sustantivo motivación, este verbo motivar, porque lo han usado ustedes, para movilizar eh, a las estudiantes. Esa pregunta la tiro para continuar la discusión de alguna manera y seguir avanzando. Y luego, si ustedes no piden la palabra. Yo pido la palabra. Espere, que todavía tengo dos para Cuando hablar se ahí. pueda, cuando se pueda. Bien, bien. Si no, se van anotando allí si no, no, se van anotando en el chat. Ya Sandra, ya no precisas anotarte en el chat, pero los demás Bueno. se van anotando allí. Diego, Eugenia, no sé cuál de los dos quiere aclarar lo del chat. Dale, Diego. Lo que yo decía era que en la parte que decía, es necesario que le enseñe que no tengo nada para enseñarles. Esa frase de Jacob, que en realidad yo no me imagino, porque él decía, por ejemplo, que al descubrir que no necesitaba saber para que los alumnos aprendieran, iba a dar clases de pintura y de piano, ¿no? Entonces, Sí. se me ocurrió a mí, por ejemplo, dar clases de piano, que no tengo ni idea. Y ahí o sea, capaz que yo puedo, de mi parte, estudiarlo aparte como para preparar la clase para enseñarle, pero si el alumno me consulta por qué do tengo que apretar estas teclas, yo necesito de un conocimiento como para poder contestarle. Existe la posibilidad, no lo sé, para la próxima clase te lo explico, pero... Bueno, en el caso de Rancière, justamente si decís eso, te pegaría un reglazo en los dedos, porque, digamos, la próxima clase te lo explico, sería algo así como la próxima clase te atonto. Dejo el atontamiento. Entonces le digo, googlealo. Bueno, los mecanismos establecidos hoy podrían ser varios. Lo que, con esa frase y con esos ejemplos que Jacotot aparentemente, cuando digo aparentemente, porque yo no hice la consulta bibliográfica realmente, te soy completamente honesto, y entonces rancierianamente te digo no sé, pero bueno, supongo que las fuentes consultadas por Rancière son ciertas. Jacotot, yendo a dar clases de piano, lo que quiso hacer era ver si podía replicar la experiencia llevada adelante de enseñar un idioma, enseñar a través de una lengua que desconocía, es decir, sin tener nada para enseñar, si podía darse esa situación de aprendizaje sin que haya un docente que explique ni enseñe, ¿no? Y de alguna manera, aparentemente, en tal sentido, también le fue bien con el piano, y el otro ejemplo que mencionaste, que ahora no lo recuerdo, pero que era tomado directamente. Ahí está. Pero hay otro ejemplo, Diego, como para completar la idea, te diría, es que en un momento él sostiene que un padre analfabeto puede enseñarle a leer a un hijo. Esa es una idea muy fuerte, ¿eh? No es en este capítulo, pero él menciona esta idea que es realmente fuerte, es decir, un analfabeto podría provocar, digamos, porque enseñar, es muy difícil para nosotros admitir la enseñanza sin la explicación, pero podría provocar que un niño aprenda a leer, y esto, por ejemplo, asumiendo, en el caso de Rancière, que si el niño, por ejemplo, sabe o conoce el Padre Nuestro,
estamos hablando de elementos muy de época, ¿no? Es decir, en el principio del siglo XIX, la institución iglesia seguía siendo muy potente y realmente cualquiera sabía el Padre Nuestro, era algo muy común. Y él dice, bueno, entonces a partir de allí, si existe el Padre Nuestro por escrito, digamos, el mismo padre podría incentivar al niño que reconozca las palabras que va pronunciando en ese papel y vaya desarrollando un aprendizaje de la lectura. Realmente es una idea fuerte, digamos, y chocante, te diría, el que se pueda dar ese tipo de cosas. Claro, seguramente, si el niño le pregunta al padre, bueno, pero ¿dónde termina tal palabra? ¿Dónde empieza la otra? Y ahí tendrían que emprender una búsqueda conjunta. Y creo, o le diría, averiguo y te cuento mañana, que es un poco lo que querías hacer vos con el tema de la tecla del piano. Pero me parece Tendría que está por ahí la que cosa. averiguarlo él, tendría que averiguar el niño. Claro, bueno, digamos, por eso digo, me parece que acá la cuestión es, bueno, a ver, vamos a ver por dónde va esto, y me parece que tiene que ver con una cuestión de búsqueda conjunta, más allá de los distintos desafíos que se van planteando, porque acordate que acá lo que comienza a ver es una instancia en la cual no necesariamente la figura del maestro, o lo que entendemos por maestro, que reitero, acá comienzan a haber otros ejemplos donde puede ser un padre, ¿sí? Tenga que saber más que el alumno. ¿Sí? De algún modo comienzan a ir desapareciendo estas cosas que mencionábamos la clase anterior, de inteligencias superiores o inferiores. En la medida que pasamos al maestro emancipador, lo que hay ahora son dos inteligencias y dos voluntades, y yo tal vez me adelante y mencione que en realidad cuando dice dos inteligencias es, en todo caso, el modo en el cual dos personas manifiestan su inteligencia, porque en última instancia la inteligencia sería una, es decir, habría como una inteligencia, todos tenemos la misma inteligencia, una cosa así, eso es como adelantar un par de fichas en el juego y ya estoy explicando y de alguna manera los estoy atontando a todas. A todas y todos. Leo, no sé si a vos te quedaba algo por mencionar, porque yo te corté hoy. Si te quedaba algo, dale, después voy a Eugenia y después a Sandra. Sí, no, Grego, me había gustado la frase que no sé qué habían puesto en el chat, creo que la puso Eugenia, de que, bueno, que podría haber un maestro ignorante, pero es necesario el maestro, ¿no? Elisa fue el que la puso. Elisa, bueno, sí, eso, como que es necesario igualmente el maestro, tiene que estar igual. Es importante. Y bueno, no sé, me parece que fundamentalmente Rancière lo que destaca, más bien Jacotot, creo, pero Rancière también, es la importancia del libro como fuente de conocimiento, ¿no? Ahí está todo, empieza ahí y termina ahí el conocimiento, incluso más allá del libro o en otros libros, pero está ahí. Y no en el maestro explicador resumiendo o resolviendo el problema de los libros. Entonces, bueno, el problema de la astronomía sería presentar libros de astronomía y que cada uno llegue a sus conclusiones y despierte su propia curiosidad con el libro en sí mismo. Entonces, bueno, el maestro ignorante tendría que dar un libro, digamos. Bueno, para lo que vos decís, ahí quizás sería la función del maestro, que estuviera, ¿no? Para decir, bueno, lo que a vos te interesa justamente es la expansión del universo. Bueno, mira, acá tenés algo que creo que habla de eso. Incluso le podés decir, yo no sé lo que dice, pero sé que este libro habla de eso, ¿no? Y trabajás con algo que vos no sabés. Y le das algo que ignorás, ¿no? Eso sucede muchas veces, que a veces das libros o referencias que vos no sabés. Decís, yo no sé qué dice este autor, pero yo sé que este autor dice lo que vos dijiste o algo así. A veces pasa en situaciones de aula, ¿no? Sí, claro. Y bueno, creo que ahora en algunas experiencias de clase me pasó que yo hablando, claro, estaba explicando mucho, ¿no? Me imagino conversando, pero muchas explicaciones, y cuando dije que me preguntaron qué era la pandemia, ya como que me daban como que yo iba a explicar todo, ¿no?
ahí ya dije, cuando dije que no sabía que si qué era pandemia y qué era epidemia y cómo se diferenciaban, todos empezaron a discutir entre ellos qué era cada cosa y salió un conocimiento que, gracias a que yo me comporté como ignorante, que realmente lo era, ¿no? Y ahí empezaron, bueno, ahí noté que había no era tan necesario que yo estuviera, porque al decir yo ignoro esto, saltaron todos a decir, no, pandemia es cuando se expande de un país a otro y bla, bla, bla. Epidemia, en cambio, es focal y empezaron a hablar algo así. Y bueno, eso. Bien. Y luego, no sé, para terminar, creo que que Silvana le había gustado lo que había mencionado sobre el maestro que le da a Nietzsche, le da el libro, hace que no tire a la basura el Zaratustra de Nietzsche. Y bueno, ese también podría ser el rol del maestro ignorante. Decir, bueno, acá está, el libro le da un poco de referencia, si es alemán, bla, 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 y luego nada más. Bueno, eso. Bien, te diría allí, Leonardo, un par de cosas respecto a tus comentarios, que no son de ningún modo explicaciones. Esto que traía Elisa y que vos recuperás, que Elisa lo ponía por ahí por el chat, es bastante claro en Rancière Jacotot. Es decir, lo que no debe haber es un maestro explicador, lo cual no significa desterrar la figura del maestro. Acá no hay, y me parece que lo podemos rastrear en cualquier lugar del libro, no hay una defensa del ser autodidacta. No se plantea eso en ningún momento. Siempre está la figura del maestro. Y cuando digo la figura del maestro, no es una cuestión con título en la pared que diga maestro. Puede ser un padre, puede ser un amigo, puede ser el tipo que en el corto ese, como decías, Leonardo, y lo retomabas respecto a lo que decía Silvana, puede ser el tipo ese que se encuentra con el niño de casualidad, en el corto de mi amigo Nietzsche, ¿no? Y lo otro, si bien adelantaste un par de fichas, porque sos una persona tramposa, lo suficientemente tramposa, pero está muy bien, porque nos hace avanzar, cuando decís el tema del libro. Claro, bueno, ahí el asunto, lo que vos traes del libro es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, si en realidad, si no hubiera estado Telémaco, o no hubiera habido otra cosa, no se hubiera dado la magia, ¿no? Diría yo. Es decir, ¿no? La magia del aprendizaje y de la discusión y de los trabajos. Sin Telémaco, eso no pasaba. Entonces, vos eso haces una traslación que yo creo que es bastante lógica respecto al análisis que hace Rancière después, cuando comienza a hablar del libro en sí mismo, y Calipso sí, Calipso no, Calipso para acá, Calipso para allá. Y como bien notás, él dice, bueno, pero en el libro está todo. Ahora, yo diría, cuidado con quedarnos solamente con la figura del libro, porque inmediatamente él dice, porque todo está en todo. Es decir, de alguna manera, el humano tendría como una habilidad relacional para, partiendo de la cosa común, que en este caso es Telémaco, y ojo, para nosotros es el maestro ignorante. Entonces, digamos, estamos atravesados por los libros, pero en el caso de la clase de piano que habla Diego, bueno, dificulto, podríamos meter un libro en el juego, pero que solo el libro nos pueda resolver el asunto. Y en el caso de la astronomía, además de lo que vos planteás de un libro, probablemente sería la cosa común muy útil, sería, y sé que Eugenia también estudia astronomía, así que ya le voy a dar la palabra para que me diga algo al respecto. Sí, me vas a decir algo al respecto, no pongas caras. Si no tiene que jugar como cosa común, algún tipo de telescopio. Cuando digo algún tipo de telescopio, no me refiero a algo necesariamente demasiado elaborado quiero decir un telescopio como tal, sino por lo menos la ballestilla que a mí me hacían hacer en cuarto de liceo, que no sé si sigue existiendo como tal, como dispositivo. Yo tuve que hacer una ballestilla, que me salió muy mal, dadas mis pocas habilidades manuales. Y bueno, y teníamos que mirar el cielo a partir de allí y ese tipo de cosas. Anotate ahí en el cuestión, Marcelo, porque antes que vos hay gente ahí anotada. Paola tiró. Ah, no, era otra cosa. Paola tiró una bomba. No, ahí la en ballestilla yo también la hice. Ah, bien, Marcelo, vamos. Somos varios de los amigos de la ballestilla.
Noelia también, allá. Espero que les haya salido tan horrible como a mí. Eugenia, voy a vos no solo por lo que sea de la astronomía, sino porque vos habías puesto un comentario que yo ni me acuerdo qué era, en el chat, y luego vamos en este orden. Después de Eugenia iría Sandra, y después de los que tengo anotados para hablar, Agustina y Michelle. En el medio hay algunos comentarios de Paola y Elizabeth. Dale, Eugenia. Bueno, lo que había planteado antes, justo cuando estaban hablando del tema de la voluntad, era que y pongo que es interesante, pero en realidad no tengo una respuesta a eso. Es interesante el tema de la voluntad hoy, con la situación actual, que no hay obligatoriedad de asistencia de los alumnos. Y justamente en diferentes coordinaciones se está hablando eso. De hecho, hicimos un taller y nos preguntaron objetivos medibles que vamos a tener en cuenta para que los alumnos puedan promover. O sea, ese es el planteo. Medibles. Medibles. Ajá. Empezamos a hablar de objetivos conceptuales, contenidos, ¿tá? Actitudinales, etc. Pero más allá de los contenidos, habló mucho de la voluntad o de el compromiso y de si era lo mismo el que va al aula y el que no, y el que sigue virtual, y cómo eso se va difuminando, porque de repente tenés, nos plantearon que teníamos que nosotros darles pautas claras a los chiquilines, cuando en realidad nosotros no tenemos pautas claras, nosotros. O sea, te están pidiendo magia, básicamente. Sí, no sé, fue como que eso quedó ahí. Y bueno, nada, eso. En realidad más o menos quería discutir eso, no sé, saber qué piensan, porque en realidad a mí me genera un problema, porque de hecho en los liceos privados esto no está pasando. Entonces está habiendo una diferencia entre enseñanza pública y enseñanza privada. Con los privados van todos los chiquilines, hacen los escritos, hacen los parciales, o al menos creo que la mayoría, y en secundaria se está discutiendo si se hacen pruebas, si son presenciales, si se cuenta con nota parcial, qué vamos a evaluar, porque en realidad es como que nos están apurando para que cerremos reuniones con números, si es que tenemos insumo, entonces estamos inventando insumo, y nada, eso era lo que quería plantear, más problemas. Está buenísimo el planteo. Yo lo que diría es lo siguiente. Teníamos 3 personas anotadas para hablar. No me contestaste nada de astronomía, te hiciste la viva, Eugenia, pero bueno, está. Teníamos anotadas 3 personas para hablar, y ahora tenemos que Eugenia tiró un gato arriba de la mesa. Y ese gato, además, entiendo que tiene 2 aristas, o por lo menos puede ser leído desde 2 aristas, el mismo gato. Una arista de la cual podemos leerlas es la experiencia personal de cada uno y punto, qué sé yo, lo que uno piensa que hay que hacer, y ahí empezamos a sacar el bagaje de lo que a mí me pasa en el liceo y ese tipo de cuestiones. No es que no me resulte interesante, pero intentando llevar agua para mi molino, me gustaría ver otra arista del mismo gato, que sería leer esa situación a partir de lo que hemos ido viendo de Rancière. Digo, porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con Rancière, pero digo, es como un esfuerzo intelectual mayor, si se quiere, el decir, bueno, a ver, esto que acaba de tirar Eugenia, de qué hacemos con la no obligatoriedad, con la voluntad, si podemos medir la voluntad o no la medimos, la desigualdad o la distancia que existe entre los privados y los públicos, esto de que hacemos prueba o no hacemos prueba, me parece que es un dilema interesante, de discutir. Digo, me parece interesante que, bueno, a ver, intentemos disfrazarnos. Es más, esto podría ser una pregunta de prueba, ¿eh? Esto a mí que se me ocurre una cosa, podría ser una pregunta de prueba. ¿Cómo Rancière vería este tipo de cosas, ¿sí? que está planteando Eugenia? Pero antes de meternos en ese lío, porque yo recojo el guante que tira Eugenia, me parece que es interesante si alguno de ustedes quiere responder, pero antes de eso, porque orden requiere las cosas, teníamos a Sandra, a Agustina y a Michelle anotados para hablar sin meterse en este lío. Así que no se metan todavía en este lío, digan lo que tenían para decir, y luego vamos a ese lío, de lo cual haremos completamente responsable Eugenia, como debe ser. Dale, Sandra. Bueno, que una cosa que me quedó así como clara de todas las intervenciones y del texto, a través de Rancière, que Jacotot
no va a cuestionar en ningún momento la necesidad del maestro, porque en realidad él plantea de que, por ejemplo, los alumnos aprendieron gracias a que él, por ejemplo, les dio ese determinado texto, los incentivó a quedarse solo, y bueno, si él de repente no hubiese dado esa oportunidad, los alumnos no hubiesen aprendido. Y que al mismo tiempo el maestro en esa instancia fue necesario. O sea, en eso me parece que todos los compañeros dejamos claro que el maestro es necesario. Que lo que va a plantear Rancière, entonces, en realidad es un cambio de rol. Que el maestro ya no tendría que ser, como él dice, el explicador, sino que más bien el maestro va, no como en una inteligencia superior además, ¿no? Sino que el maestro va a ser como alguien que da el apoyo a los alumnos, estimulando su voluntad. Sería él sería el apoyo a esa voluntad de la que estamos tanto hablando, ¿no? Y que el maestro va a ser el que va a guiar ese esfuerzo del alumno, va a ser el que va a verificar que se está dando su mayor esfuerzo, por ejemplo, que era lo que hablaba recién, por ejemplo, Eugenia, cómo nosotros medimos ese esfuerzo en números o en una evaluación, ¿no? Que es también lo que estamos viendo, o sea, el maestro ahí tiene ese rol para Rancière, que ya no serían los explicadores, pero sí en el tema de voluntad, que como decía Leonardo, para él, a mí me quedó la misma sensación de que a él se centra en la voluntad también, Rancière. En ese sentido, Sandra, voy a respaldar con una cita, al menos parte de lo que estás diciendo. Página 11, el hombre, y el niño en particular, puede necesitar un maestro cuando su voluntad no es lo bastante fuerte para ponerlo y mantenerlo en su trayecto. Reitero, el hombre y el niño en particular puede necesitar un maestro cuando su voluntad no es lo bastante fuerte para ponerlo y mantenerlo en su trayecto. Así que evidentemente, como decís, el rol del maestro va a tener que ver con la voluntad del niño o de quien tenga adelante. ¿Ah? Paso a Agustina. ¿Cómo andas, Agustina? Ahí se escucha bien. No, en realidad era sobre la pregunta de qué tenemos que hacer para motivar. Bien. Y en realidad es una palabra muy complicada lo de la motivación. Porque yo me estuve como anotando algunas cosas. Si lo decimos es muy fácil, sí, buscar la motivación, buscar actividades diferentes, pero en realidad la motivación va de la mano con la voluntad, porque yo puedo poner toda la motivación que pueda, pero si el estudiante no tiene la voluntad, no lo va a adquirir, o sea, no va a querer recibir el conocimiento. Entonces, me parece que es una palabra muy complicada y es como un desafío que tenemos constantemente en esta profesión. Bien, estoy de acuerdo. Después, Perdona, estoy muy de acuerdo y después de que digas lo que tenés para decir, voy a apoyar esto último que dijiste con una cita que es a su vez en parte una especie de bomba que tira Rancière. Dale, seguí, Agustina. no, después que me anotaba para lo de Eugenia. Ah, bueno, después, porque va Michel, porque sé que Michel quería hablar. Igual antes que vos, para eso está anotado Manuel. Y bueno, y hay comentarios ahí en el chat interesantes. Eugenia está pagando deudas por escrito, las que no pagó oralmente. Pero en ese sentido, quiero leer esto. Recuerdan que hablamos de las dos facultades que se ponen en juego en el acto de aprender, que son la inteligencia y la voluntad. Y habíamos hablado de 2 inteligencias y 2 voluntades. Recuerden que estamos hablando ahora del maestro emancipador. La emancipación, sabrán ustedes, tiene, si bien no necesariamente son sinónimos, tiene un nexo bastante claro con la libertad. Y habitualmente la palabrita libertad o emancipación la sentimos bastante alejada de las obligaciones o de las sujeciones. Bueno, entonces yo quiero leer esto para tirarlo, y si ustedes quieren lo toman, si no, no lo toman. Asimismo,
se habían separado, liberadas la una en relación con la otra, las dos facultades que se ponen en juego en el acto de aprender, la inteligencia y la voluntad. Sigo en la página 11, un poquito antes de lo que leí hoy. Entre el maestro y el alumno se había establecido una pura relación de voluntad a voluntad. Abro un paréntesis yo, lo que quiero decir que la relación acá entre el maestro y el alumno, en el caso del maestro emancipador, no sería una relación entre las inteligencias, sino solamente entre las voluntades. Fíjate vos lo que sigue diciendo. Una relación de dominación, subrayo, le pongo luz LED a esto de dominación, del maestro, que había como tenido como consecuencia una relación completamente libre de la inteligencia del alumno con la inteligencia del libro. Esta inteligencia del libro que era también la cosa común chaca, chaca, chaca. Reitero, ¿cuál es la relación entre la voluntad del maestro y la voluntad del niño? Es una relación de dominación del maestro, que tiene como consecuencia una liberación de la inteligencia. Quería decirlo, ¿sí? Son palabras de Rancière. Don Michel González, que a veces es llamado Gerald. ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. Nada, y lo que, a ver, en parte de eso con lo que decía ahí del tema de la voluntad, que me parece que emancipar también tiene que ver con eso, de que al igualar las inteligencias, como profesor y alumno, y hacerles entender que son capaces de lograr, o sea, que nosotros nacimos con esa voluntad de querer aprender todo, ¿no? Y eso es que nos lleva a soltarnos en la vida, en parte. De que hoy por hoy, si vos necesitas un maestro explicador para tu vida adulta, mañana no lo vas a tener y vas a necesitar vos mismo desarrollarte por tu voluntad y por tu idea de buscar y aprender. Entonces, cuando la voluntad le falta al alumno, estás vos para, por ejemplo, a través del libro, encaminarlo, por decirlo así, o sea, que no pierda esa voluntad de querer aprender o emanciparse en el hecho de que, si dice ahí el principio de la enseñanza universal, son parte de la base de qué vos pensás, qué vos hacés, qué vos harías, tiene que ver con la voluntad de que vos a futuro también vas a tomar tus propias decisiones y no vas a dejar que alguien te meta su propio pensamiento, a lo que voy, ¿no? Uh-huh. No sé si se entiende. Sí, creo que sí. O sea, que va con nuestro potencial y nos emancipamos de saber que nosotros somos tan inteligentes como cualquier otro y podemos aprender con el libro, por ejemplo, del maestro ignorante. Yo solo lo puedo leer y bueno, y yo voy a sacar mis propias conclusiones y no voy a tomar las conclusiones de repente que venga alguien a decírmela. Sí. Y esta parte de la emancipación. Estoy de acuerdo, me gustó mucho y te agregaría, ahora bien, para eso tenés que tener la voluntad y la atención. En otro momento, sí, un poquito más adelante, Rancière habla de la atención. Y la atención se da a través de la voluntad, ¿no? Entonces, yo quiero volver, digo, como un apunte, sobre esta cuestión del dominio que implica entre las voluntades, ¿no? Es decir, porque reitero que Rancière habla de dominio, ¿no? Entonces, en esto, tiro la pregunta, pero no para que me la contesten, la tiro de forma abierta, cuando digo abierta, en un sentido retórico, para que hagan ustedes con esta pregunta lo que quieran, pero ahora vamos a pasar al lío que tiró Eugenia. Esta pregunta es, a ver, el maestro emancipador, cuando en el aula ve que los nenes están en el Facebook jugando al celular, o tirando papelitos, o están cuchicheando con el de al lado, ¿sí? Bueno, ¿qué debe hacer el maestro emancipador ante ese tipo de cosas? Es como una pregunta que tiro ahí para que ustedes vean. Leonardo tiene unas ganas de decir algo ahí. Ser un Manini, ahí se vuelve Manini. Vos decís que tendría que volverse Manini, de todas formas yo voy a hacer caso omiso. Voy a tomarlo en el sentido de que es como un general exclusivamente y sin ninguna cuestión ligada a la coyuntura política, no sea cuenta que de aquí surjan acusaciones de violación de la laicidad, pero creo que se entendió lo que querías decir, Leonardo. Manuel, ¿cómo dice sí, que ¿cómo le va? andan? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos bárbaro. Vos te vas a meter Bárbaro. en el lío de Eugenia, ¿no? Porque te anotaste después Sí, de eso. Bien, iba a hablar un poco de eso ahí. bien, Con el tema iba a hablar de eso, el tema de la medición. Es dale. que en realidad la postura que tienen Rancière y Jacob Top fomentan la igualdad, ¿no? Y si existe una igualdad, no habría lugar para una medición, porque ahí si no estaría ya interviniendo el rol dominante del docente, ¿no? Y retomando un poco más anterior a lo que hablaban también, el tema de la motivación, va arraigado con el tema de igualdad. Cuando se le demuestra al estudiante que son iguales entre pares y entre el estudiante y docente, como que ahí despierta la voluntad y el interés por parte del estudiante, ¿no? Bien, bien. O sea, a ver, si resumiendo un poco, voy a resumir lo que decías respecto a lo de Eugenia, digamos, para que esto ahora son tips para que Eugenia resuelva sus líos en el liceo, digamos, es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Es decir, vos lo que estás diciendo es, en realidad, esto de medir minga, porque básicamente, si hablamos de igualdad, una medición de este tipo lo que haría sería establecer condiciones básicas de desigualdad, porque cuando vos le pones 12 a uno, ponele, y uno al otro, lo que estás haciendo es reforzando que hay algunos que saben y otros que no saben, y hay inteligencias superiores e inteligencias inferiores en ese sentido, ¿no? Lo que te diría respecto a lo otro que mencionaste, porque me dijiste que son pares, mencionaste respecto a maestro y estudiante, y te diría que sí a nivel de la inteligencia, no a nivel de la voluntad. No, claro, lo que yo decía entre pares mismos, entre estudiantes. Ahí va, Digo, sí, claro. siempre diferenciada, digo, el rol docente siempre tiene que estar marcado, digo, no desde la postura de dominio, pero sí tiene que estar presente, para en Bien. esos momentos de que no se observe la voluntad por parte del estudiante, hacer énfasis en la igualdad. Porque en realidad lo que se busca es derrocar la desigualdad, que después más adelante en el libro ya lo relaciona con otras cosas, con el sistema, lo social y todo, Bien. pero él se centra en la igualdad, nada más que eso, y a partir de eso no se puede medir, digo, no. Exactamente. Esto que dice Manuel también es tirar un par de fichas más adelante, pero está bueno, porque cuando se sale del aula, lo que va a decir Rancière es que esta es una buena noticia para los pobres, ¿eh? Esto que se está planteando acá respecto a la emancipación y a la igualdad de las inteligencias es una buena noticia para los pobres. No se trata de la instrucción del pueblo, sino que se trata de darle esta noticia a los pobres. Ustedes en materia de inteligencia valen lo mismo que Claro. cualquier otra persona. Sí, No sí, sé de trasfondo lo que tiene, Claro. digo, derrocar los sectores sociales dominantes, digo, llevarlo más a lo social, ¿no? Partiendo desde las instituciones educativas, que para él es el punto de partida para, digo, después que se desemboque en otra cosa. Sí, o probablemente, capaz que lo que estás diciendo, Manuel, es que no es solo un libro pedagógico, sino que también es un libro político. Esto que está Sí. aconteciendo, ¿no? Voy en el orden del chat. Michelle, haceme el favor, en lugar de tener la manito levantada ahí, anotate en el chat, no me compliques las cuestiones. Un poco, bueno, Elisa anotó ahí en el chat, un poco, creo que se relaciona mucho lo que planteas ahí, Elisa, en el chat, con lo que decía Manuel, ¿no? En esta cuestión de la potencia y la igualdad, de que todos, en cuanto a la mente humana, en términos de raza de inteligencia, todos podríamos. Agustina, en lo referente a el gato tirado por Eugenia, nos quedan 5 minutos. Sí. Aviso eso, ¿eh? En realidad es como, no sé, se escuchó otra voz ahí. No, dale, se escucha bien. Es complicado, no sé, Eugenia seguramente tenga ciclo básico también. Yo desde la postura que puedo dar es sobre eso, que son como los cursos en los cursos que estoy trabajando, y es como una situación muy complicada, porque también está mucho la voluntad. Entiendo que los gurises, algunos no van, porque también está la voluntad de los padres, mandarlos y no mandarlos, también está de la mano el miedo que hay ante esta situación, pero también hay muchos gurises que van a eso, a estar con el celular, a pasarse todo el día sentados. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? La voluntad de ir a clases, aprender, que hoy por hoy son muy poquitos los que tienen esa voluntad. Y bueno, y también está la voluntad por ejemplo, si mi familia no quiere que yo asista a clase,
esa otra voluntad de buscarle la vuelta para aprender, ¿no? Y de buscar el conocimiento por otro lado. Pero nos pone en esa situación de hoy por hoy de cómo evaluar al que no ha venido, al que no sabemos si realmente tiene las herramientas y al que le falta también, capaz que a alguien en la casa que lo incentive o lo apoye, porque sé que bueno, eso la voluntad es de uno, pero alguien hoy también lo había dicho, que creo que fue Elizabeth, de que había que, también era importante que esté otra persona. En este caso, como estamos hablando de ciclo básico, siempre es importante que los padres estén, o padres o alguien de la familia esté arriba como para apoyar esa voluntad, sería. Entonces, bueno, no sé cómo nos vamos a manejar de acá a fin de año con las notas o no notas o juicios, pero sigo creyendo que es una tarea muy complicada la que tenemos hoy por hoy. Bien, es interesante lo que volcás, Agustina, en el sentido de que para poder mover la voluntad de los chicos hoy, de las chicas, es necesario un apoyo familiar, ¿no? No bastaría con, en este caso, de acuerdo a tu planteo, con lo que puede hacer un docente, sobre todo en esta situación en la que encontramos. ¿Te entendí bien en ese sentido? Sí, me parece que sí. Es más o menos lo que veo de, por ejemplo, en mi caso, que tengo un cargo de adscripción, llamo a la casa y a veces los padres no tienen mucho interés tampoco por mandar o por preocuparse. Entonces, también entiendo que los gurises son chicos, tampoco tienen como eso de la responsabilidad. Eso es interesante. A ver, voy a hacer una cosa, que quedan 2 minutos, y tengo anotada a Eugenia, a Silvana. Eugenia, que habla de sí misma en tercera persona. Eso es interesante. Eugenia, Silvana, Michelle, y Diego, interesado por otra cosa que mencioné yo por ahí. Queda 1 minuto 30. Yo les propongo lo siguiente, porque esto se va a cerrar en el medio de lo que estoy diciendo. Bueno, que esto termine, reengancharnos brevemente para que hablen los que quieran hablar, y se reenganchan los que tienen ganas. Los que no tienen ganas, no me voy a fijar, a ver, no voy a evaluar ni calificar ni nada a quienes no estén. No voy a grabar esa tercera cuestión de Zoom, entre otras cosas, para que no se me monte arriba de la otra grabación. Así podemos hablar todos los que expresaron interés por hablar, porque realmente a mí me interesa escucharlos, pero puedo entender que otras personas tengan que ir a cenar, que estar con la familia o lo que sea. Igual, lo que digo es un reenganche con el mismo último link, y breve, para que todos puedan expresarse, decir un par de cositas más, y cerramos el encuentro de hoy. ¿Sí? ¿Les parece bien? Así que bueno, de los que no se reenganchen, me despido, y la semana que viene seguimos diacrónicamente por CREA. No tenemos encuentro sincrónico en Zoom. Y bueno, y con los que se reenganchen no me despido nada, y nos vemos en 1 minuto o menos.